aceptas tal como soy.
desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré.
llamaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor.
Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Shalom, shalom, bienvenidos a esta emisión de la comunidad cristiana Querigma Casa de Oración, su segunda familia. Agradecemos al Eterno, nuestro Padre Celestial, por su generosidad y su permanencia con esta casa. Su fidelidad ha hecho posible que lleguemos no solo a sus hogares, sino a todas las naciones para enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos manda y que seamos bendecidos. Sobre todo en estos tiempos donde el dolor es inevitable. Y pensar en desarrollarnos en medio de estas circunstancias nos hace reflexionar. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra seguridad? ¿Y cómo hacemos para salir de esas circunstancias y ser atrapados como una prisión? El día de hoy, el pastor principal, el Dr. Carlos Zamboni,
estará compartiendo con nosotros el mensaje. Esperamos sea de gran bendición para su vida. Qué maravilloso momento el de volvernos a encontrar en nuestro programa aquí, con Kerigma Casa de Adoración. Así es que en este día queremos tener una meditación acerca de la palabra de Dios con un tema que sé que va a ayudar todo lo que es nuestro ser. Y especialmente con lo que hemos escuchado durante hace algunos años. Y es una palabra que ha venido escuchándose de labios no solamente de quienes son psicólogos, sino de dirigentes, de líderes, de pastores, de sacerdotes, es decir, de todos aquellos que quieren en un momento dado resaltar esa vida que debe tener cada individuo sobre las dificultades, las luchas, las batallas o incluso los fracasos. Y es la palabra resiliencia. Así es que vamos a mirar lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a este tema. Y qué bueno poder mirar el origen de esta palabra. Resiliencia viene del latín resiliere, que significa de una forma positiva en nuestro ser el tener, es decir, resistencia, el rebotar o el ser elástico. Así es que la palabra de Dios tampoco ha sido ajena a la misma, ni es una palabra creada en los últimos años, sino que se encuentra a través de la historia de los hombres. Pero antes de nosotros querer hablar sobre esto, hemos de mirar lo que es la resiliencia en algunas personas en nuestro tiempo. Y para tener algunos ejemplos y poder comprender antes de entrar lo que nos dice la palabra del Señor al respecto, yo quiero nombrar algunos ejemplos que pueden ser conocidos por muchos de ustedes o por el contrario, tal vez después de ver este programa, es decir, de escuchar esta palabra, quiera enterarse sobre la vida de aquellos que lograron salir adelante en un momento determinado. Hace algunos años hubo un hombre que se conoció con el nombre de Nelson Mandela. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Murió de más de 90 años, 67 años batalló y luchó para liberar a su pueblo de la hegemonía blanca. 27 años en la cárcel, nunca perdió la esperanza hasta que logró de esta forma, con su posición, siendo resiliente frente a las adversidades y a las persecuciones de un gobierno minoritario ante una gran mayoría de su pueblo negro, alcanzar lo que fue la presidencia de su nación, siendo el primer presidente de color y así de esta forma liberarlo de ese apartheid. Tenemos otros casos que podríamos nombrar de resiliencia en nuestra época y hablaríamos de Mahatma Gandhi. Mahatma, que fue un dirigente o fue el dirigente más destacado de la India, quien se opuso especialmente al movimiento Raj británico y que se declaró en desobediencia política, en completa paz, no violencia. Hemos visto las producciones y grandes producciones de cine que han realizado Hollywood, especialmente para presentar la vida de este hombre que también luchó y batalló para liberar a la India de lo que sería la hegemonía británica. Vimos en su historia y lo que fue llevado a la pantalla grande, las luchas y las batallas que desempeñó, y a pesar de todas las adversidades permaneció firme en lo que creía y se levantaba cada vez con mucha más fortaleza hasta que logró su objetivo. No hace mucho tiempo también una chica pakistaní, una niña casi de 14 años, llamada Malala Yousafzai, quien luchó por los derechos humanos y especialmente de todos los pakistaníes, pero en especial de las mujeres. Pero ella pedía especialmente el derecho de poder ir a la escuela. Un balazo destruyó su rostro y esta chica fue llevada a otros lugares del mundo, reconstruido su rostro, y continuó batallando hasta alcanzar también su propósito,
hasta alcanzar su meta, lo que se haya propuesto en su vida. Nada la arredró ni le terminó con su deseo de alcanzar los propósitos que tenía. Y yo quiero decirle a todos ustedes que eso es lo que se llama resiliencia. Ahora miremos un caso muy particular, especialmente de un joven de Australia. Su nombre, Nick Vujicic. Él nació sin brazos y sin piernas. Y hace algunos años visitó a América del Sur. Cuando tenía 10 años y estando en la escuela, sus padres, quienes lo habían matriculado para que se educara, en una oportunidad sufrió eso que conocemos como bullying. Y él llegó a la casa cuando fue de regreso de sus clases y quiso ahogarse dentro de una tina. Como que no soportaba realmente todo lo que estaba pasando. No tenía brazos, no tenía piernas. Y dice que se zabulló dentro de aquella tina y quiso morir ahogado, pero dice que no lo alcanzó, no lo logró. Cuando se dio cuenta de esto pensó, para algo yo he nacido y creo que hay un propósito. Aquel joven que conocemos como Nick Vujicic y que es conocido en el mundo entero, es hoy en día un evangelista reconocido a nivel mundial. Millares y millares y diríamos millones de personas escuchan la palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras respecto de lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre a pesar de todas las dificultades. Y Nick Vujicic especialmente lo hace con los jóvenes, a quien les da una palabra de esperanza, una palabra que satisface el corazón de aquellos muchachos que le logren escuchar. Creo que con esto podemos entender de alguna forma lo que significa la palabra resiliencia. Así es que vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor cuando nosotros descubrimos especialmente lo que esto significa. Para muchos en estos días deben estar pensando que las circunstancias que se están viviendo, las dificultades, los temores, los miedos, o tal vez las frustraciones, o creyendo que no puede salir adelante, que no vale la pena vivir, han olvidado que especialmente cuando conocemos a Dios o llegamos a conocerle, hay una esperanza maravillosa en esa resiliencia que nos muestra la palabra del Señor. Ahora, todos tenemos dificultades en nuestra vida y debemos recordar que hemos de tener esa cualidad de poder adaptarnos a los cambios estresantes de la misma y debemos recuperarnos de las dificultades. La resiliencia es una respuesta a la tragedia, es una respuesta a la crisis, es una respuesta a los cambios que alteran nuestra vida y que nos permiten seguir adelante a pesar de las pérdidas que podamos tener. Es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho y crecer a partir de ello. La palabra de Dios hace una declaración maravillosa y que, como siempre he creído, no era fatalismo. Todas las cosas nos ayudan a bien y especialmente a los que hemos sido llamados por Dios. Es decir, todas aquellas cosas difíciles que suceden en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro país y aún en el mundo entero. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, vamos a entender perfectamente lo que significa esperar en Dios y que lo mismo nos da carácter y salir adelante, especialmente en todo aquello que ha sido hostil para nuestra vida. Observamos resiliencia personal todos los días en personas que sufren muchas veces pérdidas, que tienen discapacidades, cuando muere uno de sus seres queridos, cuando también las personas se niegan a renunciar a sí mismo, incluso después de todo aquello que podría ser considerado como desgracia a lo más profundo de su corazón.
La palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 10, nos dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando creemos que somos débiles, somos más fuertes cuando confiamos en lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Debemos de recordar que la vida está llena de desafíos. Y como está llena de desafíos, tenemos la necesidad de enfrentarlos. Y que esos desafíos nos pueden ayudar a descubrir los maravillosos recursos que Dios nos entrega para disfrutar de una forma victoriosa también el desarrollo de nuestro diario vivir. Una vida feliz y plena no depende de las experiencias o de las adversidades que nosotros no queremos tener, o sea, que no existan. No es así. En la vida hay dificultades. Recordamos especialmente cuando la palabra del Señor dice, Jesús haciendo una declaración: en el mundo tendréis aflicción, pero miradme a mí, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos de salir adelante y que posiblemente creemos que no deben existir dificultades, y en especial como la que hemos tenido que vivir en este tercer milenio, en el siglo XXI, en lo que está aconteciendo en estos meses, hemos de conocer que este tipo de situaciones nos llevan a lograr lo que nos proponemos si descansamos, confiamos y esperamos totalmente en nuestro Dios. Déjeme hacerle una analogía respecto de lo que significa la resiliencia en nuestro corazón, en nuestro ser, en lo que nosotros somos cuando confiamos en el Señor. Una analogía básica que podemos utilizar para comprender la resiliencia es la de la restauración de los huesos de nuestro cuerpo. En el sistema óseo, los huesos son capaces de restaurarse y o recuperar de sus fracturas y de sus lecciones. Los seres humanos también podemos ser capaces de sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida, cuando entendemos que tenemos a alguien que nos ayuda y nosotros reconocemos que ese alguien, quien es Dios, puede levantarnos de una forma victoriosa frente a todo aquello que parece que quisiera aplastar y destruir nuestro ser. Cuando Dios está de nuestra parte, de nuestro lado, cuando le hemos permitido que Él llegue a nuestro corazón, nosotros superamos todos los desafíos y aprendemos también las lecciones que las mismas cosas nos dejan. La palabra del Señor nos habla en Filipenses a través del apóstol Pablo en el capítulo 4, el versículo 13. ¡Qué maravillosa declaración! Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Creo que aquí hay una forma de entender de una manera muy clara y en particular lo que esta declaración significa. Cuando tenemos luchas, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, podemos decir en esa confianza en Dios, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Ahora, como lo decía hace solamente algunos minutos, hemos tenido que mantener una lucha en estos momentos, especialmente por todo lo que tenemos alrededor del mundo. No hay una situación que no sea adversa en este momento. Pero cuando miramos lo que nos dice la palabra de Dios, aprendemos a confiar plenamente que Él es nuestro ayudador y nuestro Señor. Qué hermoso poder saber que descansamos en sus manos poderosas y que Él nos levanta, nos fortalece y nos hace más que victoriosos. Ahora, cuando nosotros hemos de enfrentar el fracaso posiblemente
que estamos sintiendo por las frustraciones de lo que no pudimos terminar o lo de que creíamos que en estos meses podríamos hacer, hemos de entender que tenemos muchas limitaciones como seres humanos. De ahí que es saludable también que reconozcamos nuestras propias virtudes y fortalezas, al igual que nuestras falencias y nuestras debilidades. No podemos creernos con orgullo que todo lo podemos hacer o que somos casi que todopoderosos. La palabra del Señor dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, más de lo que los otros puedan ver en cada uno. Así es que debemos entonces tener confianza en lo que Dios nos dice y reconocer con sencillez y humildad que solamente el Señor, a través de su palabra maravillosa, nos alienta para entender y comprender exactamente lo que Él define en nuestro ser, lo que es levantarnos con fortaleza frente a todo aquello que trata de destruir nuestras vidas. Déjeme recordar algo de lo que es la leyenda en la mitología griega. Hemos escuchado hablar del ave fénix y dice que esta ave fénix en un momento determinado se prende en fuego y queda convertida en cenizas, casi que de una forma cristianizada ahora esta leyenda. Y de las cenizas vuelve a brotar esta ave fénix con toda su belleza, con toda su fortaleza, con todas las cosas que pudiéramos ver hermosas en esta ave fénix. Y se levanta, y se le ve poderosa, y se le ve fortalecida. Muchas veces hemos de entender lo que aún ciertas leyendas nos enseñan para que nosotros aprendamos también a comprender lo que eso ha de ser también una enseñanza y una lección para nuestras vidas. La palabra de Dios nos muestra de igual manera ejemplos claros de muchos hombres. Al menos yo voy a citar a algunos de los que se levantaron de una forma resiliente, de una manera poderosa, por la confianza que tuvieron en Dios. Recordemos a Abraham, quien se encontraba allí en Ur de los Caldeos. Dios un día le invitó a salir, no lo pensó, no lo meditó, solamente obedeció. Y sin saber a dónde iba, confió en lo que ese Dios todopoderoso hablaba en su corazón y salió. Y conocemos la historia, no teniendo nada, solamente confiando en ese Dios todopoderoso. Conocemos los resultados y aún vivimos de bendiciones que este mismo Abraham recibió. Cuando él esperó, aún siendo anciano y viejo, esperando una descendencia, Dios lo bendice con Isaac, su hijo. Y qué maravilloso poder ver la bendición a través de esa confianza de espera, a pesar de los años, y confió en él, en ese Dios maravilloso. Otro ejemplo de resiliencia es la de José, aquel que fue vendido por sus hermanos. Conocemos la historia. Se llenaron de celo. Él les hizo una declaración en una oportunidad y dijo que los veía que se inclinaban ante algo en especial que significaba la vida de él. Sus hermanos dijeron: ¿qué? ¿Te vas a erigir como amo y señor de nuestras vidas? Y conocemos cómo hubo toda una conspiración y fue apresado, tomado por sus hermanos, y fue metido dentro de una cisterna y vendido a unos mercaderos que iban hacia Egipto, en especial a un oficial de esa nación, y fue llevado hasta aquella casa como alguien que servía allí en el hogar de Potifar. Y conocemos que a causa también de una situación muy particular en el hogar de este Potifar, fue llevado a la cárcel y permaneció durante 13 años. 13 años.
Y a pesar de toda dificultad que se puede pasar en una cárcel y especialmente en una mazmorra como la que él tuvo, supo confiar en Dios y se levantó poderoso. Y conocemos los resultados, llevado como primer ministro. Y se cumplió especialmente lo que había declarado en un momento dado allí en casa en Israel, cuando habló con sus hermanos y le reconocieron como el primer ministro. Y sabemos que esta fue la forma como entró el pueblo hebreo a esta nación, con José y luego 70 personas, que fue las que se iniciaron, y por 430 años estuvieron en aquel país hasta que fueron liberados, llevados por Moisés hasta la tierra de Canaán. Pero José esperó, y a pesar de los 13 años no era fácil dentro de una de estas cárceles, dentro de estas mazmorras, pero fue resiliente porque se levantó victorioso sobre toda circunstancia y sobre toda dificultad. Tenemos el caso de Job de igual manera, un varón perfecto, y nos muestra la palabra de Dios que era temeroso de él, y que Job, especialmente en un momento determinado, frente a unos hechos específicos, se acabó su familia, se acabó su riqueza, se acabó absolutamente todo. Nunca levantó la voz contra Dios. A pesar de estar allí sumido incluso en el piso, en las cenizas, sin nada, absolutamente nada de la riqueza que había poseído en un momento, confió en Dios y literalmente se levantó del polvo en el cual había quedado, confiando en Dios y sabiendo que el Señor era el que le ayudaba para, en esa confianza, en medio de su debilidad, tuvo la victoria frente a toda circunstancia. Es decir, fue resiliente ante esos hechos y recibió esa victoria maravillosa que solamente Dios sabe dar. Ahora, tal vez miraríamos mucho más adelante lo que nos dice las Sagradas Escrituras de alguien que el Señor llamó, y es aquel que se conocía como Saulo de Tarso. Sabemos que un día él, respirando odio contra aquellos seguidores del camino, es decir, de los que se conocen como cristianos, y que tenía todas las facultades y todas las facilidades que les daba la ley, y especialmente las que tenía del gran Sanedrín, salió para darles muerte. Y recordemos que sobre una tarde, como al mediodía, creen algunos, y cuando él iba persiguiendo, escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo fue ganado para la gloria de Dios. Pablo, tiempo después, describe algunas cosas que sucedieron en su vida y que de igual manera fue resiliente ante los hechos que acontecieron a su ser. Pablo escribió a los hermanos en Corinto, por lo cual dice lo siguiente: que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en decir todo aquello que le pueda producir angustia, porque cuando soy débil, entonces me convierto en fuerte. Quiero decirles que Dios quiere que tengamos la fortaleza que proviene de Él. No nos sintamos desamparados ni angustiados por lo que puede ser los próximos meses o años. Escuchamos muchas informaciones, todos los medios de comunicación, e incluso a través de los labios de muchos que a través de las redes, aún de las predicaciones que oímos, nos parece como si no tuviéramos luz al otro lado o cuando cruzamos el túnel. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que Dios quiere que nosotros aprendamos y obtengamos lecciones
de los desafíos que enfrentamos y podamos crecer a través de ellos. Déjeme decirle, mi estimado hermano y amigo, frente al tiempo que estamos viviendo en estos días a nivel global y frente a lo que se dice que vendrá en los próximos meses como resultado de todos los hechos que ha producido la pandemia que cubre el globo terráqueo, parece que llenara de desesperanza incluso a los más versados sobre diferentes temas del desarrollo de la sociedad humana. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice, por ejemplo, Pablo escribiendo en Romanos en el capítulo 8, el versículo 28 dice que somos más que vencedores. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, como lo decíamos hace algunos momentos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. La resiliencia es la norma bíblica para los cristianos. Si alguien ha de vivir especialmente esperanzado, que ha de salir victorioso y triunfante, somos los cristianos. Es triste cuando hemos escuchado que los más asustados en medio de ciertas circunstancias son los que se dicen creer en Dios, como si hubiesen perdido la esperanza, el horizonte, como si hubiesen olvidado que hay alguien que nos guarda y nos protege, que hemos también de igual manera como no entendido el significado de las palabras de aquel que dice que yo te sostendré con mi mano poderosa, que yo te guardaré, de aquel que ha dicho que no tendremos necesidad de ningún bien, de aquel que dice que nos cubre, nos guarda, nos ayuda, que nos proveerá absolutamente de todo. Y como que olvidamos lo que esa palabra dice y parece como si no fuésemos capaces de seguir adelante para ser resilientes frente a todas las situaciones que se presentan en nuestra vida. Déjenme decirles que hemos de seguir adelante, conforme dice la palabra del Señor allí en Filipenses en el capítulo 3, del versículo 13 al 15, cuando hace una descripción de muchas circunstancias difíciles, pero que mire cómo termina especialmente estos versículos: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es lo que tenemos que hacer. Hay una frase que realmente, cuando la vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, no es verdad. Dice que todo tiempo pasado fue mejor. En el Señor, las cosas que están por venir son mucho mejores. Y por eso confiamos en lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Usted dirá en un momento dado, pero es que las pruebas que hemos tenido que soportar por estos días, los temores que han atacado nuestro ser y nuestra vida, lo que ha hecho casi que desfallezca nuestro corazón, no es fácil. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar de lo que nos dice el Señor, quien no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, frente a lo que ha hablado en favor de nuestras vidas, nos sentimos seguros, tranquilos, nos sentimos en un momento dado también hasta alegres. Usted dirá, ¿cómo es posible? Y si quiere vamos mucho más allá, llenos de gozo. La palabra de Dios dice que debemos estar gozosos siempre en todo. Pero si en un momento dado todo aquello que ha estado atacando nuestra vida ha hecho que desfallezca nuestro corazón y nos sentimos que hemos perdido como la bendición de Dios, y de pronto que Él nos ayude, que Él extienda su mano poderosa y nos levante con su mano fuerte,
quiero decirles que hay una palabra hermosa allí en Proverbios, en el capítulo 24, el versículo 16, que dice: porque si 7 veces cae el justo, éste vuelve a levantarse victorioso. Qué hermoso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo fue golpeado. Pablo fue encarcelado. Y muchas veces casi que asesinado. Eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 11, de los versículos 24 al 27. Yo quiero decirles, antes de terminar, que el creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios y por lo tanto es naturalmente resistente, es resiliente por naturaleza. A pesar de toda dificultad, de toda prueba, de toda lucha que exista. Como dice 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Y quiero que pongamos especial atención a estas palabras. Después de que habla en buena parte de ciertos hechos, continúa diciendo lo siguiente: aunque estemos atribulados en todos o en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mi hermano y mi amigo que escucha la palabra de Dios en este día, en este momento, puede que muchas cosas hayan acontecido frente a los hechos que han arropado el orbe completo del mundo. Pero quienes confiamos en Dios, hemos sentido su mano poderosa que nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Y estoy seguro que para los que hemos creído y confiado plenamente en Él, su bendición y su mano poderosa ha estado con todos nosotros. Déjeme decirle lo siguiente: ante un mundo temeroso se necesita una iglesia sin miedo, una iglesia sin temor, porque tenemos la seguridad de un Dios poderoso y maravilloso que nos sostiene con su mano gloriosa. La palabra del Señor nos enseña que debemos confiar, que frente a circunstancias difíciles, conforme declara la palabra del Señor, hemos siempre de esperar lo que ella nos dice. Tenemos que cambiar de mentalidad. La palabra del Señor nos dice allí en Romanos, en el capítulo 2, el versículo 2: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué hermosa palabra! Debemos de igual forma mirar que la palabra del Señor nos dice que debemos también tener confianza y hasta cambiar nuestra forma de hablar. Los cristianos, con nuestras palabras o las que utilicemos, hemos de crear fe, no solamente para aumentar la nuestra propia, sino para aquellos que son débiles o aún para otros que tal vez no conozcan lo que dice la palabra del Señor. Debemos de igual manera buscar en nuestra vida aquellos que puedan dirigirnos, conducirnos y ayudarnos a tener una confianza plena en el Señor. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, cuando vamos a Proverbios, en el capítulo 13, el versículo 2, yo quiero que veamos las siguientes palabras que nos habla y nos dice las Sagradas Escrituras. Dice que cuando nosotros no sabemos hablar o cuando pronunciamos palabras que no son aquellas que Dios quiere, pues no nos van a ayudar. Pero cuando confiamos con nuestros labios
que Él es la fortaleza de nuestra vida, recibimos una bendición maravillosa y poderosa. Dice la Biblia, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores o de los prevaricadores hallará el mal. Si nosotros confiamos en lo que decimos conociendo a Dios, el Señor es nuestra fortaleza. En otras palabras, lo que este proverbio nos quiere decir es que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Y por eso estamos escuchando la palabra del Señor, fortaleciéndonos lo que ella nos dice, y así de esta forma, aprendiendo que la palabra del Señor nos da fortaleza y nos da la victoria. Quiero decirles, para irnos, que hemos de recordar siempre que Dios nos ayuda para levantarnos aún si estamos en el polvo. Que no hay nada que pueda golpear nuestra vida y hacernos perder la confianza en el Señor. Termino diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo dice, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Hambre, desnudez, tribulación. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor. En medio de la lucha y de la prueba, nosotros hemos de salir fortalecidos. ¡Qué hermosa escuela que hayamos podido recibir por estos días! Porque nuestro carácter se ha afinado, nuestra fortaleza se ha puesto al tono que Dios quiere, nuestra confianza ha sido de igualmente repotenciada, y sabemos que cuando escuchamos la palabra de Dios y confiamos en Él, ya no son más palabras de acuño ni palabras recitadas, sino que aprendimos a saber lo que realmente significa palabras como las siguientes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. También he de saber que aunque la muerte pareciera que está en las calles, sé que el Señor me guardará. Qué maravilloso cuando muchos andan angustiados y preocupados y hasta estresados, yo puedo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Cuando han pasado tantas semanas y posiblemente no hubo trabajo, no habían fondos ni dinero en el banco ni en cuentas que nosotros pudiésemos tener, pero el Señor cumplió su palabra maravillosa y la seguirá cumpliendo. Justo fui, o joven fui. Y dice la palabra del Señor, que aunque hayamos sido jóvenes, dice que hemos envejecido, lo hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¡Qué hermoso! Incluso muchas veces para poder dar a otros, como dice la Biblia, arroja vuestro pan sobre las aguas, que después de muchos días Él mismo regresará. Qué hermoso tener esa confianza en nuestro Dios. No vamos a temer ni las próximas semanas por venir, ni los próximos meses por venir, y aún los próximos años por venir, porque somos sus hijos y tenemos la confianza plena que en medio de todas las luchas, de todas las pruebas, de todas las batallas, cuando nos sentimos en un momento dado como que no podíamos salir adelante, el Señor nos tomó y nos sacó triunfantes y victoriosos. Porque como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Carlos Zamboni, por su palabra. Esperamos que sea de una gran bendición para todos ustedes. Hoy en día vivimos tiempos cruciales, tiempos difíciles. Hoy en día estamos viviendo plaga, virus, que aún no tienen ni cura ni tratamiento. Pero nosotros tenemos una promesa que nos debe llenar de alegría.
la sangre del Mesías sobre nosotros como una marca que nos protege. Ninguna plaga tocará nuestra morada. A partir de allí, de esa confianza y de las promesas que encontramos en la palabra del Señor, es que podemos seguir adelante y así ser resilientes. Quiero invitarlos a que cada semana nos acompañen a los estudios bíblicos, como aparecen en pantalla. Quiero desearles un feliz y bendecido día y una semana llena de bendición. Shalom para todos ustedes.